darse el cese de las hostilidades en el suelo chaqueño, el comandante jefe del ejército en campaña, general José Félix Estigarribia, manifestó cuánto sigue. Con profunda emoción nos anunció la cesación de la lucha. En 3 años de guerra habéis demostrado ser dignos de nuestros mayores, realizando una obra que las generaciones del porvenir recordarán con orgullo. Quiera Dios que ellas se inspiren siempre en vuestro ejemplo. Habéis vencido en jornada inolvidable a un enemigo tenaz y a una naturaleza hostil. La nación no olvidará a quienes combatieron y sufrieron para salvarla de la mutilación y la deshonra. Yo llevaré en la tranquilidad de mi hogar como el más grande honor de esta guerra el haber sido nuestro comandante en jefe. Historias de acontecimientos ocurridos en el pueblo de Patiñocué, ubicado en el distrito de Itagua, en el departamento central del Paraguay. Aclarando que Patiñocué fue la base de la estación ferroviaria que unía Asunción con todos los pueblos de Cordillera y por donde se extendía el camino real que conducía a la Asunción, pasando por Luque y Areguá, para llegar hasta Itagua. Los acontecimientos hoy narrados convierten al actual pueblo de Patiñocué en un gigantesco espacio de gran valor histórico, en el cual ocurrieron muy importantes eventos que también marcaron a fuego la rica historia paraguaya. Como mensaje final, quisiéramos dejarles las palabras del gran maestro Manuel Gondra. Aceptamos el pasado íntegro de la patria, con sus errores, con sus glorias, con sus sufrimientos y con sus martirios. Respetamos todo el pasado, respetamos hasta nuestra tiranía, ya que nuestro tirano ha sido el único de los tiranos de América que supo morir teniendo en sus labios el nombre de patria. Como mensaje final, quisiera agradecer aquí a la profesora que va a dirigirnos con unas palabras. Quiero brindar un fuerte y caluroso aplauso a todos los actores y actrices que estuvieron representando los camisetas Pitaí, a los camisetas Pitaí adelante, por favor, los ristreros, muchísimas gracias. Al Mariscal y a Elisa Lim, interpretados por Berlis y la profesora Selva, muchísimas gracias. A Bernardino y a nuestra Julia Álvarez, muchísimas gracias. A los amigos de Bernardino que lo acompañaron, muchísimas gracias. A Julia Miranda Cueto y el Mariscal Estigarribia, muchísimas gracias. A los incansables guerreros también, los veteranos de la guerra del Chaco, los combatientes en este caso, y a nuestras dulces y bellas bailarinas, muchísimas gracias. Todos son alumnos del Colegio Nacional Dr. Pedro de Peña de la ciudad de Itagua. Un aplauso fuerte, muchísimas gracias. Están de diferentes cursos, noveno, tercero, segunda turno tarde, primera turno mañana. Excelente, chicos, muchísimas gracias por todo.